Cuando todo parece desvanecerse, se revela la increíble ayuda inesperada que transforma vidas. La tarde se oscurecía en el pequeño barrio de la Ciudad de México, y Javier, un ingeniero civil de 35 años, sentía que el peso de la desesperación le caía como una losa sobre los hombros. La incertidumbre de no poder proveer un futuro digno para su esposa Carmen y sus 2 hijos lo atormentaba cada día. Las solicitudes de trabajo se acumulaban en su escritorio, y cada rechazo era un nuevo golpe a su dignidad. Sus pequeños, que soñaban con ser médicos e ingenieros, parecían más alejados de sus aspiraciones con cada día que pasaba sin un ingreso constante. La presión de convertirse en el hombre que siempre había deseado ser lo mantenía despierto en las noches, con la mente acelerada y el corazón desbordado de miedos. Esa tarde, mientras la lluvia empezaba a caer, llegó una noticia que lo golpeó aún más. Su padre, don Manuel, había sido despedido injustamente tras más de 30 años de leal servicio. Este instante fue, para Javier, como si el mundo se detuviera. Era un símbolo de esfuerzo y sacrificio, y no podía permitir que su legado se viera manchado por la injusticia. La rabia crecía en su interior. ¿Cómo podía el destino ser tan cruel? La lucha por la dignidad ahora también se extendía a su padre. En un impulso, Javier decidió ocupar su mente en trabajos temporales, pero la realidad era dura y los sueldos miserables que lograba, solo le recordaban cuán lejos estaba de alcanzar sus sueños. Esa misma noche, en un encuentro inesperado en casa de su padre, don Álvaro, un viejo amigo y mentor en su carrera, le reveló un secreto que venía a agitarlos a todos. Tu familia posee un terreno en el corazón de la ciudad. Ha crecido exponencialmente, pero para acceder a esa herencia, deberás enfrentarte a muchas injusticias. No será fácil. En ese instante, una lucha interna creció en el pecho de Javier. La esperanza y el miedo colisionaban como trenes de carga. ¿Debería arriesgarse a pelear por algo que, a primera vista, parecía un sueño inalcanzable? ¿O debía resignarse y vivir con un futuro incierto, viendo desvanecerse los anhelos de sus hijos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier se sentía como un boxeador en el último asalto, con las energías disminuyendo, pero suerte que aún había algo por lo que pelear. Mientras se adentraba en la burocracia y las injusticias que rodeaban la herencia de su familia, sentía que cada paso lo acercaba un poco más a la posibilidad de un futuro diferente. Sin embargo, los obstáculos lo desbordaban, el miedo a la crítica de la comunidad, la posibilidad de que las esperanzas de su familia se desvanecieran aún más ante sus ojos. La presión era abrumadora y la verdad era un monstruo que lo acechaba, sintiéndose un impostor en su propia vida. La tensión creció a medida que Javier se empezaba a enfrentar a corruptos en el camino, y la desesperación lo empujaba a buscar apoyo, no solo de su familia, sino también de aquellos que creían en él. Cada paso hacia adelante era una prueba de su tenacidad, de sus valores. En su mente resonaban palabras de su padre acerca del respeto y el compromiso. Sentía su legado en juego, pero también sentía que su propia identidad estaba en la cuerda floja. Era un hombre de familia, un ingeniero, pero debía recordar que su verdadera fortaleza residía en el amor que sentía por ellos. Con esos pensamientos luchando en su mente, Javier se encontraba ante él. Corrupto burócrata que podía decidir su destino. La pregunta era, ¿se atrevería a pelear con todas sus fuerzas y reivindicar la honra de su padre? La decisión se tornaba cada vez más íntima y peligrosa. La luz fluorescente del despacho del burócrata titilaba, y Javier sentía que la presión del entorno se intensificaba con cada segundo que pasaba. Se encontraba frente a un hombre robusto, de cejas fruncidas y una expresión que emitía desdén. Javier incluso podía escuchar su propia respiración entrecortada, mientras su mente repasaba las notas que había tomado en su teléfono sobre la herencia familiar.
Sabía que ese lugar era un campo de batalla, donde la corrupción reinaba, y él, un guerrero inexperto. El burócrata, de nombre César, lo miró por encima de sus gafas con desdén, haciendo hincapié en su poder al tamborilear los dedos sobre la mesa de madera. ¿Así que quieres reclamar un terreno que no es tuyo por derecho, eh? Este proceso puede llevar tiempo, y tu familia debe demostrar que realmente les pertenece. La bravura de Javier comenzó a desmoronarse, pero no podía darse el lujo de mostrar debilidad. Cualquier titubeo podría implicar un camino aún más sombrío. Aún así, la incertidumbre lo invadía. ¿Podía realmente luchar por algo que parecía tan lejano? En un instante de lucidez, recordó las palabras de su padre sobre la importancia de estar preparado. Se adentró en un monólogo interno que lo impulsó a seguir adelante: esto no es solo por mí. Es por mis hijos, por el legado que debemos defender. Con una voz temblorosa pero decidida, le respondió a César. No estoy aquí solo por el terreno. Estoy aquí porque habla de mi familia, de nuestra historia. No voy a permitir que la corrupción aplaste lo que mi padre ha trabajado toda su vida. La convicción comenzaba a filtrarse entre sus palabras, alimentando un fuego que había estado latente durante demasiado tiempo. César esbozó una sonrisa que no prometía nada bueno. Eso es muy noble, Javier, pero la nobleza no paga las cuentas. Necesitarás más que buenas intenciones para sobrevivir en este juego. Mientras pronunciaba esas palabras, Javier se sentía acorralado, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Sin embargo, identificó una nueva determinación en su pecho. Se acercó un paso. El lenguaje corporal era importante, incluso en este contexto. Si necesitas un documento que respalde nuestra propiedad, lo conseguiré. Si dicha propiedad fue olvidada, sacaré a la luz la historia que la rodea. No tengo miedo de buscar la verdad. Te aseguro que no será un juego fácil para ti. La cara de César mutó, ahora era un abismo de incertidumbre. Era claro que no se esperaba una respuesta tan robusta, y eso le dio a Javier un ligero sabor de victoria. Sin embargo, también se dio cuenta de que el camino apenas comenzaba. Cada movimiento se sentía como un paso hacia lo desconocido, pero su compromiso se estaba convirtiendo en su armadura. Mientras Javier abandonaba ese despacho, sus pensamientos giraban en torno a la batalla que le esperaba. El primer destello de esperanza lo empujó a salir de la zona de confort. Descubriría aliados en este camino tortuoso, personas que habían enfrentado injusticias similares. Y, en ese momento decisivo, una revelación cruzó su mente: tenía habilidades de negociación, resentidas y adormecidas, que podían despertar en este conflicto. La noche llegó, y Javier se encontró revisando viejos documentos familiares. En las páginas de un álbum polvoriento, encontró una carta que su abuela había escrito hace años. Las palabras resonaban con un fuerte mensaje familiar que nunca había apreciado del todo. La lucha por lo que es justo vale más que una vida sin dignidad. Esa frase se quedó grabada en su mente como un nuevo faro que iluminaba su camino. Sin embargo, mientras organizaba su mente y sus recursos, una llamada inesperada lo interrumpió. Era don Álvaro, el amigo y mentor. Javier, necesito hablar contigo. He descubierto algo que puede ser crucial para tu causa. El corazón de Javier latía con fuerza. Esa llamada traía consigo un nuevo viento de posibilidades, pero también desconcierto. ¿Sería esta información la clave para restaurar la honra de su familia, o solo un nuevo desafío que pondría a prueba su fortaleza? La tensión aumentaba, y ahora, estaba más cerca que nunca de una revelación que podría cambiarlo todo. Javier se sentó de inmediato en la pequeña mesa de su cocina, el teléfono aún en la mano y su pulso acelerado. La voz de don Álvaro sonaba al otro lado, cargada de urgencia y un matiz de complicidad. Lo que he encontrado podría cambiar las cosas, pero no es suficiente saberlo, debemos actuar rápido. La incertidumbre lo invadió, pero también una chispa de curiosidad. ¿De qué hablas? Necesito saber más. ¿Es acerca del terreno? La pregunta flotó en el aire, y la respuesta no tardó en llegar. Sí, algo relacionado. He tenido acceso a ciertos documentos que pueden ayudar a verificar la legítima propiedad de tu familia.
Sin embargo, no son un salvoconducto. La corrupción no será fácil de desmontar. La mente de Javier empezó a analizar. Necesitaba planificar. Tenía que reunir toda la información posible y expandir su entendimiento sobre sus derechos y las estrategias que lo acercarían a su meta. Voy a buscarte ahora mismo, respondió. Sabía que necesitaba trabajar en conjunto, no solo para obtener información, sino para crear una táctica sólida. A medida que se acercaba a la casa de don Álvaro, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué documentos había encontrado? ¿Cómo podría ayudarle en su búsqueda? Esto no era solo un camino legal, era una lucha personal, y cada paso que daba lo aterraba y emocionaba a partes iguales. La discusión en el hogar de don Álvaro fue intensa. En un rincón lleno de libros y papeles, Javier escuchó atentamente los detalles sobre los documentos que su mentor había conseguido. Son registros antiguos que corroboran la historia de tu familia, incluidos ciertos testigos que aún pueden confirmar los reclamos. Pero hay algo más importante, un vínculo con una comunidad de personas que sufrieron injusticias similares. Si puedes unir fuerzas con ellos, tendrás más peso. Lo que don Álvaro le ofrecía no era solo información, era una forma de crecer, de adoptar un sentido de pertenencia en esta lucha. Reflexionó sobre su vida hasta ahora, como había estado aislado en su propia batalla. Una ola de determinación lo invadió. Comenzó a sentir que su lucha podía trascender su propia familia, podría convertirse en un estandarte de resistencia. ¿Qué necesito hacer?, preguntó con firmeza, tomando notas en su teléfono, ya visualizando una estrategia. Su papel no sería únicamente reclamar un terreno, sino también alzar la voz por aquellos que estaban callados. Don Álvaro sonrió, evidente orgullo en sus ojos. Comenzaremos por contactar a esos testigos. Este requerirá de tu capacidad de negociación, de hacer que confíen en ti. Recuerda, Javier, la confianza se gana, no se impone. También necesitarás construir una red. La responsabilidad que sentía incrementó, no podía fallarles. Siempre había sido un buen proveedor en su hogar, pero esta vez se trataba de algo más profundo. Ni siquiera se dio cuenta de que su lenguaje había cambiado, ya no era solo un hombre luchando por su herencia, sino un vocalizador de justicia, alguien que podía dar voz a los que se sentían impotentes. Al salir de la casa de don Álvaro, Javier sintió el peso del mundo en sus hombros. Cada paso sonaba diferente, resonaba con propósitos renovados. Las sombras de las decepciones del pasado ahora moldeaban su fuerza. Era un reto monumental, pero la oportunidad de cambiar todo lo que había creído posible comenzaba a materializarse. Al poco tiempo, su mente pasó a un nuevo dilema. ¿Cómo encontrar a esas personas y cómo reunir ese apoyo sin ponerme en riesgo? Su corazón latía con fuerza mientras imaginaba el camino ante él. Determinación, tristeza y una nueva emoción, un deseo activo de liderazgo empezaron a fundirse en su interior. Como un impulso, decidió que su primer paso sería intentar comunicarse con los vecinos que, sabía, habían sufrido en silencio. La noche se cerraba y su mente estaba ocupada organizando los detalles, cuando el sonido de otro mensaje llegó a su teléfono. Una notificación, una nueva conexión en las redes sociales, alguien había comentado sobre su situación, abriendo una puerta inesperada. El mundo de Javier se estaba ampliando, pero cada avance también traía consigo nuevos riesgos. ¿Podría mantener el equilibrio entre su vida familiar y esta nueva realidad? ¿Qué más podría descubrir en su búsqueda por la verdad? La presión aumentaba y sabía que pronto tendría que decidir si seguía adelante o retrocedía ante el miedo. Pero no podía rendirse ahora. El cambio estaba en el aire, pero la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Javier se sentó en su sala, el teléfono aún vibrando en su mano, la notificación resonando en su mente como un eco persistente. La idea de hacer un llamado a aquellos con historias similares a la suya lo invadía de adrenalina y lío emocional. ¿Cómo se iniciaba una conversación sobre la injusticia? La incertidumbre lo paralizaba mientras su mente viajaba a lo peor, el rechazo, la desconfianza. Sabía que cada momento que pasaba sin actuar era una oportunidad desperdiciada. Inspirado por lo que don Álvaro le había dicho, decidió dar el primer paso y escribir un mensaje en el grupo de redes sociales que había encontrado.
Una publicación breve, pero clara. Estoy buscando personas que hayan enfrentado problemas similares con sus tierras. Con un clic, liberó el contenido de su alma al universo. Después de eso, solo quedaba esperar. La espera fue agonizante. Los minutos se sentían como horas, y cada ping en su teléfono aceleraba su corazón. La idea de ser ignorado trazaba un nudo en su estómago, una espina que se hacía más incisiva. Pero la vida nunca fue honesta en cuanto a recompensas instantáneas. Entonces, el primer mensaje llegó. Un vecino, Francisco, quien también había lidiado con problemas de tierras, se ofrecía a reunirse. Un pequeño destello de esperanza emergió en el pecho de Javier. La reunión tuvo lugar al atardecer, en el parque frente a sus casas. Al llegar, Javier sintió que una brisa fresca traía consigo las sombras del pasado, recordándole cada desilusión. Pero cuando vio a Francisco esperándolo, con una expresión de entendimiento en el rostro, supo que estaba en el lugar correcto. La conversación fluyó entre anécdotas de pérdidas, luchas y un creciente sentido de camaradería. Francesco le contó sobre sus propias batallas y cómo había aprendido a articular su dolor en manifestaciones localizadas, buscando aliados en la comunidad. La forma en la que Francisco hablaba, con fervor y determinación, encendió una chispa en Javier. Quizás su lucha podría trascender lo personal, había algo más grande en juego. Puede que necesitemos un líder, dijo Francisco de repente, mirando a Javier con ojos cargados de significado. El peso de esas palabras lo abrumó. ¿Podía ser él esa figura? La duda asomó, pero también la posibilidad de una nueva identidad. Un líder que no buscaba fama, sino justicia y reparo. La disposición de los demás a compartir su carga le confería un nuevo propósito. Mientras la conversación se profundizaba, comenzaron a elaborar un plan. Hablarían con otros vecinos, unirían fuerzas para compartir sus historias y juntos buscarían asesoría legal. La idea de crear un grupo cohesivo donde cada uno aportara su voz le otorgó un sentido renovado de pertenencia a Javier. Era más que un compromiso, era una misión. Crecer en este ámbito requirió que Javier enfrentara sus inseguridades. Mientras escuchaba los testimonios de otros, comprendió que, aunque la corruptela era un adversario formidable, la fuerza de sus experiencias colectivas podía ser el catalizador para la acción. La idea de forjar una red de apoyo comenzó a gestarse en su mente con cada palabra pronunciada. Al regresar a casa, su cuerpo se sentía más ligero. Había comenzado a construir algo dentro de sí mismo que había estado letárgico durante años. La urgencia de salir de su zona de confort había comenzado a transformarse en un deseo insaciable de luchar, no solo por su herencia, sino por la dignidad de los demás. Ya en casa, la inquietud no desapareció por completo. Un nuevo mensaje resonó en su teléfono. Era otro contacto que había comentado en la publicación. Al abrirlo, los ojos de Javier se abrieron al ver un nombre familiar. ¿Cómo podía esta persona estar involucrada en toda esta historia?, se preguntó, su inquietud transformándose en inquietud. Estaba claro que el hilo de su vida se entrelazaba con las experiencias de muchos otros, y el camino que había comenzado a transitar se tornaba cada vez más complejo. Se dio cuenta de que cada paso que daba lo acercaba a verdades que durante mucho tiempo había mantenido ocultas y que ahora estaban listas para ser reveladas. Pero a medida que se adentraba más en esta búsqueda, una pregunta lo acechaba: ¿qué pasará si esta conexión con su pasado resulta ser más difícil de manejar de lo que imaginaba? Mientras el silencio de la noche envolvía su hogar, una nueva incertidumbre se asomaba, vibrante y desafiante. ¿Podía realmente confrontar lo que esa conexión traía consigo? La luz del día comenzó a asomarse por la ventana, dibujando sombras alargadas en la sala de Javier. Su mente ya no estaba quieta, atrapada en el reposo nocturno. La imagen del mensaje que había abierto la noche anterior permanecía fija en su conciencia. El nombre que lo había impactado tanto pertenecía a Gregorio, un viejo amigo de la infancia con quien había perdido contacto tras un desacuerdo familiar. Javier se preguntaba cómo sus caminos se habían entrelazado nuevamente. Mientras se preparaba para el día, la idea de reinstaurar ese vínculo lo llenó de una mezcla de ansiedad e esperanza. Si Gregorio se había atrevido a contactar, tal vez había algo en su propia historia que necesitaba ser revelado.
Entrenándose en su propio diálogo interno, tomó una decisión: debía invitar a Gregorio a conversar. Un café, eso es todo lo que necesito. Un café y respuestas, se dijo a sí mismo, como si la frase pudiera infundirle la determinación necesaria para dar el paso. Ya en la cafetería, Javier sintió como el ambiente bullicioso lo empujaba hacia la introspección. Las mesas estaban ocupadas por grupos de personas riendo y hablando, en un contraste agudo con el tumultuoso torbellino en su mente. Cuando Gregorio llegó, con su habitual sonrisa amigable, el mundo pareció desvanecerse momentáneamente. La pequeña charla inicial giraba en torno a recuerdos compartidos, pero el verdadero propósito envolvía una carga de emociones más profunda. Javier, cobijado por un impulso de sinceridad, expuso de manera sucinta su situación actual, la lucha por su tierra, el grupo que empezaba a formar, y cómo se sentía atrapado entre el miedo y la necesidad de actuar. Gregorio lo escuchó con atención, sus ojos revelando un fondo de experiencia y empatía inusuales. Siempre supe que ese terreno te tenía atado en alguna forma. Nunca pude imaginar lo serio que era, dijo Gregorio, con un tono que ahora resonaba con la comprensión. ¿Tú has pasado por algo similar? Javier inquirió, buscando referencias en la voz de su antiguo amigo. Ciertamente, confesó, su expresión tornándose sombría. Tuvimos que salir de nuestra casa cuando nuestros terrenos fueron comprados por la fuerza. No lo hablé con nadie, pero me uní a un grupo de personas que se sentían igual. Sabes, lo que nos pasó no fue solo robo, fue un acto de violencia que nos quedó marcado. Pero en esa unión, descubrí una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Las palabras de Gregorio resonaban profundamente en Javier, como ecos de sus propios sentimientos ocultos. La lucha parecía separarlos, pero también presentaba una clara oportunidad de sanación. Juntos, decidieron que la experiencia de Gregorio podría sumarse al grupo que estaba formando. Era una vasta red tejida con hilos de dolor, resiliencia y ahora, esperanza. Mientras la conversación se hacía más intensa, Javier comenzó a vislumbrar fragmentos de su futuro. Ya no era solo la historia de un hombre luchando por su tierra, ahora significaba construir un puente hacia otros que una vez se sintieron solos en sus peleas. Se sintió más fuerte a cada momento, cada rayo de inspiración despojando las capas de inseguridad que había llevado durante tanto tiempo. A medida que el café se enfriaba, ambos amigos trazaban la estrategia. Hablaban sobre cómo presentar sus casos a un abogado, planificaban las maneras más efectivas de compartir sus historias sin miedo a represalias. Javier, sintiéndose cada vez más preparado para el reto, se dio cuenta de que, a pesar de la complejidad emocional, la claridad que había adquirido lo acercaba a ser el líder que Francisco mencionó. La identidad que no se había atrevido a aceptar empezaba a tomar forma. Sin embargo, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, dejando tras de sí un halo de incertidumbre, una pregunta afloró en su mente: si las demandas de la lucha colectiva se intensificaban, ¿quién sería Javier si fallaba? En lugar de responder, sintió un retumbante eco en su interior, como si cada paso lo estuviera conduciendo hacia un precipicio inevitable. De regreso a casa, Javier se detuvo por un instante, mirando el cielo anaranjado, sintiendo que el nuevo camino que estaba trazando podría no ser el que realmente había deseado, sino uno del que en algún momento podría no poder escapar. La inquietud lo invadió una vez más. Sin embargo, había una chispa de determinación que ahora vivía en su interior. ¿Estaba realmente listo para asumir el rol que el destino le había trazado? Mientras la noche caía, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Era un número desconocido, pero hasta un vistazo le hizo sentir que llevaba una carga de revelaciones. ¿Qué más podría depararle el destino mientras Javier intentaba descifrar su papel en esta narrativa que apenas comenzaba a desarrollarse? Javier no podía evitar sentir el peso del nuevo mensaje en su mano. La incertidumbre que lo había invadido durante el día cobraba vida en su mente, inquietándole más que antes. Al abrir la conversación, una luz resplandecía en su interior, avivando su curiosidad. «Hola, Javier. Soy Clara, un viejo contacto de Gregorio. Me gustaría hablar contigo». El nombre resonó en su mente como un eco familiar, pero la incertidumbre sobre lo que significaba esta comunicación lo llevó a titubear por un instante. Con un giro nervioso en su estómago, decidió responder.
Hola, Clara. Claro, ¿de qué se trata? Mientras esperaba la respuesta, reflexionó sobre el papel que estaba comenzando a desempeñar en su vida. La conversación con Gregorio había sido un punto de inflexión. Había tirado los dados en su búsqueda personal, pero el camino hacia el liderazgo ante su grupo estaba lejos de ser claro. Su mente regresó a la lucha no solo por su tierra, sino por la reivindicación de su identidad. La idea de luchar por otros lo aterraba, pero también lo entusiasmaba. Debía prepararse para lo inesperado. Un instante después, el mensaje de Clara llegó: me enteré de tu situación y quiero ayudarte. Tal vez podrías usar un apoyo legal y conexión con otros en tu misma situación. ¿Puedes encontrar un momento para hablar? En ese momento, Javier sintió una oleada de emociones encontradas. La posibilidad de recibir apoyo real despertó un destello de esperanza en su interior, pero la voz de su miedo lo empujaba a desconfiar. ¿Y si todo esto es una trampa?, se formuló, agazapándose en la sombra del escepticismo. Sin embargo, el otro lado de su mente le susurraba que esta podría ser la oportunidad que tanto había anhelado. Decidido a no dejarse llevar por la duda, respondió a Clara con una nueva determinación. Claro, ¿cuándo te gustaría hablar? Mientras arreglaban los detalles de la llamada, Javier reflexionó sobre su impulso por forjar conexiones. La lucha no se trataba solo de ganar terreno, sino de construir una red de apoyo. Las palabras de Gregorio resonaban cada vez más: en la unión, descubrí una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Javier se percató de que quizás ese contacto era exactamente lo que necesitaba para salir de la sombra de sus propias inseguridades. Dado el ambiente de incertidumbre, preparó mentalmente el espacio para la llamada. Se sentó en su escritorio, rodeado de documentos que habitaban el caos de su vida. La luz era tenue pero suficiente para acariciar las hojas, recordándole que la claridad a menudo seguía a la oscuridad. La conversación avanzó con una fluidez inesperada. Clara resultó ser una abogada con una vasta experiencia en casos de desalojo forzado. Mientras compartía su conocimiento, Javier sintió que sus preocupaciones se esfumaban lentamente. Aquí era donde comenzaba a desvanecerse su miedo, su deseo de tomar acción brotaba. Lo más importante, dijo Clara con firmeza, es que no estás solo en esto. Tienes derecho a luchar, no solo por tu tierra, sino por la dignidad de tu historia. Te ayudaré a apoyar a otros también. Con cada palabra, los cimientos de su autoconfianza se fortalecían. Había una cierta magia en su conexión. Por primera vez, su misión no le parecía un asalto a un sistema opresor, sino un acto de justicia. Con esta revelación, Javier entendió que la verdadera lucha iba más allá de un simple conflicto de bienes, se trataba de sanar heridas sociales, de construir un legado de resiliencia. Tan pronto como la llamada terminó, un nuevo sentido de direccionalidad lo envolvió. Con la claridad que le otorgó Clara, sus pasos empezaron a delinear una estrategia. Necesitaba reunir a su grupo y compartir esta nueva visión. La voz interna que lo cuestionaba ahora se silenciaba ante la fuerza de su propósito. Mientras Javier recogía hojas y documentos, un pensamiento le atravesó: ¿el apoyo que he recibido será suficiente contra el verdadero sistema? Esa inquietante duda se aferraba a él, pero el deseo de actuar lo mantenía firme. La duda podía ser un aliado en la preparación, pensó, pero el miedo no podía convertirse en su prisión. El futuro era incierto, pero Javier se sentía más que listo para enfrentar lo que viniera. Una vez más miró su teléfono, el eco de nuevas posibilidades resonaba. Antes de que pudiera dejarse llevar por esos pensamientos, un nuevo mensaje llegó. El miedo y la esperanza se entrelazaron en su pecho. Javier, se acercan a ti personas que deberías conocer. Prepárate. A medida que el día se desvanecía, Javier sintió que la historia apenas comenzaba a desarrollarse. ¿Quiénes eran esas personas y cómo cambiarían su camino? Su mente e intuición pulsaban, con un solo mandato: prepararse para el siguiente capítulo de su vida, donde la lucha no haría más que intensificarse. Javier no podía ignorar la inquietud que le provocaba la amenaza de cambios inminentes. Su mente vibraba con posibilidades y, a la vez, se sentía abrumado por la presión de lo desconocido.
Con el mensaje de Clara resonando en su interior, se levantó de la silla y comenzó a caminar por su apartamento. La incertidumbre de quiénes serían estas personas que se acercaban y cómo podrían impactar su vida le oprimía el pecho. Día a día, sus pensamientos se entrelazaban con el concepto de liderazgo. La llamada de Clara había encendido un fuego en su ser, una chispa de propósito que prometía extenderse. Sin embargo, Javier se encontraba en un dilema personal. ¿Era capaz de asumir el liderazgo que necesitaba su comunidad? ¿Cuáles eran las habilidades que debía cultivar para guiar a otros en la lucha que se avecinaba? La idea de decepcionarlos lo aterraba, pero aún más lo asustaba la posibilidad de no intentarlo. Sus pasos lo llevaron a la pequeña biblioteca que había formido con resignación. Libros sobre liderazgo y resiliencia cubrían las estanterías. Se sentó en el suelo, rodeado de esos volúmenes que antes solo eran adornos. Con fervor, comenzó a hojearlos, buscando respuestas a preguntas que nunca había formulado con seriedad hasta ese momento. El sudor perlaba su frente mientras devoraba cada página. Las historias de triunfos y tragedias compartían un trasfondo común, la voluntad de luchar a pesar de la adversidad. Una frase en particular capturó su atención: el verdadero líder es aquel que sabe elevar a otros a su altura. Esa revelación le atravesó como un rayo. La lucha no solo era por su subsistencia, sino por el bienestar de todos aquellos que sus ojos habían dejado de ver, que se abandonaron por el camino. Llorando sobre un libro desgastado, Javier comprendió que su fuerza no consistía en ser el héroe solitario, sino en facilitar que otros también se levantaran. Con renovada determinación, volvió a su escritorio y comenzó a trazar un plan. ¿Cómo podía reunir a las personas que sabía necesitaban esperanza? Uno a uno, comenzó a escribir sus nombres. Lo hacía con la certeza de que cada uno ofrecía una fortaleza única. Sus corazones desbordaban historias que merecían ser contadas. Su temor inicial de fallar se transformó en la oportunidad de aprender de sus desdichas, creando un tejido de resistencia en su comunidad. Cada nombre en la lista se convertía no solo en una tarea, sino en un testimonio de lo que estaban dispuestos a perder y ganar. Eran más que solo vecinos, eran compañeros en la batalla por un futuro más equitativo. Con cada nombre que escribía, su convicción crecía, y un nuevo sentimiento de urgencia lo invadía. Las personas que se acercaban a él podrían no solo suponer una red de apoyo, sino convertirse en su mejor recurso. Tenía que reconocer que aunque daba pasos hacia un futuro incierto, ya no avanzaría solo. A medida que oscurecía, el brillo de su teléfono interrumpió sus pensamientos, una nueva notificación parpadeó en su pantalla. Un mensaje de Clara indicaba que había convocado a algunos de esos contactos para un encuentro virtual. Javier sintió cómo la adrenalina afloraba en sus venas. Todo caía en su lugar. Reconocía que esta era su oportunidad de afianzar esa conexión y evaluar cómo podía aportar valor a aquellos que estaban en su misma lucha. Tomando un respiro profundo, se preparó para la reunión. Tenía que ser valiente y transparente, nada sería beneficioso si no mostraba su verdadero yo. Se miró en el espejo, con la mente trabajando en su mensaje, quería proyectar no solo confianza, sino vulnerabilidad. Con cada palabra que planeaba compartir, se daba cuenta de que la esencia del liderazgo radicaba en la autenticidad. Esta es mi hora, pensó. Mientras encendía su computadora, una mezcla de anticipación y temor se apoderó de él. Se sentó con firmeza, listo para compartir su visión. Antes de entrar en la sala virtual, una última notificación parpadeó en su teléfono. Un mensaje que carecía de remitente. El momento de tu verdad se acerca. Una decisión cambiará el rumbo. Las palabras resonaron en su pecho como un eco ominoso. Javier encajó su mirada en la pantalla. ¿Qué decisiones lo estaban esperando? ¿Cómo impactarían su lucha? Mientras el reloj marcaba la hora, supo que esta reunión no sería un simple encuentro. Su vida estaba a punto de dar un giro drástico, y él estaba decidido a estar listo para enfrentar lo que vendría. La tensión era palpable, el escenario se preparaba para un cambio irrevocable. La sala virtual se iluminó con las caras de sus convocados. Javier respiró hondo mientras cada uno de sus miembros se conectaba, un estallido de emociones contenidas. La ansiedad que lo invadía se mezclaba con una expectativa ardiente.
Cada rostro que aparecía en la pantalla representaba no solo a una persona, sino un potencial vínculo, una posibilidad de construir algo que desafiaría la adversidad que se avecinaba. Clara, la organizadora de esta reunión, fue la primera en hablar. Su voz, calma y firme, estableció un tono de cercanía y confianza. Gracias a todos por estar aquí. Lo que queremos crear hoy no es solo un grupo, sino un espacio seguro para compartir y crecer juntos. Javier sintió que sus palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Sin embargo, el impulso de su discurso se desvaneció cuando las dudas atormentaron su mente. ¿Estaría a la altura de lo que esperaban de él? El líder se eleva a otros, recordó, pero ahora la idea pareció una carga pesada. Mientras escuchaba a los demás, sus inseguridades emergieron en forma de preguntas constantes. Se sintió como un observador asustado, temeroso de ser descubierto como un fraude. Pero entonces, en medio de sus pensamientos inquietantes, una de las participantes compartió su propia historia. Me llamo Amelia, comenzó, y su tono dulce y fuerte envolvió la sala. Solo quiero encontrar una manera de ayudar, pero a veces siento que no tengo nada valioso que ofrecer. Javier se sobresaltó. ¿No era eso lo que él sentía también? Su historia no era única, y eso, de alguna manera, lo aliviaba. La vulnerabilidad de los demás lo alentó a abrirse. Se dio cuenta de que cada uno cargaba sus propias batallas, pero también sus propias fortalezas, pequeñas figuras de luz en la oscuridad colectiva que enfrentaban. Cuando llegó su turno de hablar, tomó una decisión consciente, dejaría caer las barreras. Soy Javier, comenzó, sintiendo el temblor en su voz. He estado luchando con la idea de ser un líder y he dudado de si soy capaz. Las palabras fluyeron, cada confesión fortaleciendo el camino que intentaba construir. Cuando terminó, el silencio que siguió fue un eco de reconocimiento. Al final de la reunión, los participantes comenzaron a compartir ideas sobre cómo podrían unirse en un solo frente, estrategias que podrían mejorar su situación. Con cada intervención, Javier percibía más claridad sobre su rol. Se dio cuenta de que no tendría que ser el centro de las respuestas, sino un facilitador del diálogo y de las habilidades de los demás. Cada propuesta, cada opinión, tejía un relato aún más fuerte del que podría haber imaginado solo. Mientras esa revelación se asentaba en su mente, una nueva notificación en su teléfono lo interrumpió de su paréntesis creativo. Era un mensaje de un número desconocido que decía, la ayuda se acerca, pero asegúrate de estar listo para recibirla. Aunque la idea le causó escalofríos, comprendió que cada mensaje, se erguía como una advertencia, preparándolo para un cambio inminente. Exhaló lentamente, en busca de un sentido de control ante lo que estaba sucediendo. Así como el día se desvanecía, le dio espacio a la incertidumbre. El entorno sería una mezcla de desafíos y nuevos horizontes. La decisión de quién guiaría este grupo aún no estaba clara, ni las conexiones que se formarían a partir de este encuentro. Ahora más que nunca, Javier sentía que su destino individual era un reflejo de lo que podía construir junto a los demás. Mientras avanzaba hacia lo desconocido, una inquietud nueva comenzó a encenderse. ¿Cuál sería el costo real de estas nuevas alianzas? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de cada miembro que ahora se acercaba a él? Con esa inquietante pregunta danzando en su mente, Javier se preparó para navegar por el mar de las oportunidades y traiciones que le aguardaban. Javier se despertó esa mañana con el mensaje de la noche anterior reverberando en su mente. La ayuda se acerca, pero asegúrate de estar listo para recibirla. Su corazón latía más rápido. Se dio cuenta de que para recibir cualquier tipo de ayuda, debía estar preparado no solo en lo práctico, sino también en lo emocional. ¿Qué significaba realmente estar listo para recibir? Mientras se duchaba, reflexionó sobre las palabras de Clara en la reunión. Crear un espacio seguro también implicaba abrirse a la posibilidad de recibir apoyo y, en última instancia, darlo. La voz de Amelia aún resonaba en su mente, y con cada reminiscencia, su inseguridad se transformaba en un impulso para actuar. Sin embargo, la desconfianza seguía acechando en los rincones de su mente, haciéndole dudar de su capacidad para ser verdaderamente vulnerable y ayudar a los demás. Finalmente, tomó una decisión.
Se sentó con su computadora y continuó trabajando en un plan para el grupo, pero esta vez lo haría desde un lugar de conexión genuina y sinceridad. Abrió un documento y tituló sus ideas, Creciendo Juntos. La idea de trabajar en un espacio colaborativo lo emocionaba, pero aún era un terreno desconocido, lleno de riesgos latentes. Escribió en la pantalla sobre la importancia de la comunicación abierta y la construcción de confianza. La escritura fluyó con sinceridad, y cada palabra parecía empujarla hacia un futuro más claro. Pero mientras esbozaba los principios de su plan, apareció una notificación. Era un nuevo mensaje de ese número desconocido, esta vez con un contenido más críptico: la verdad está más cerca de lo que imaginas. Mantente alerta. La sensación de inquietud se instaló en su pecho nuevamente. ¿Qué significaba eso? Sin perder el mote de curiosidad, decidió que un poco de investigación podría ser valioso. ¿Quién le había enviado esos mensajes? La búsqueda de respuestas desató un torrente en su mente. La idea de que alguien pudiera estar siguiendo sus movimientos apenas le dejaba disfrutar de la euforia del día. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, Javier se dirigió a su pequeña oficina. Colocó una foto del grupo de la videoconferencia en su escritorio, recordando los rostros llenos de deseos y sueños. Cada uno de ellos podría tener las mismas inseguridades que él. Al pensar en ellos, su propósito se aclaró: debía convertir sus propias dudas en herramientas para conectar a los demás. Sin embargo, esta idea de vincularse presentaba su propio dilema: ¿lograría crear ese espacio o terminaría aislándose más? El día pasó entre pensamientos confusos y momentos de inspiración. Se encontró con momentos de dudas mientras buscaba el equilibrio entre su voz interior y sus ansias por ser líder. Al final de la noche, exhausto pero resuelto, se conectó con el grupo virtual, decidido a iniciar la conversación sobre cómo podrían apoyarse mutuamente. El cambio dentro de él sí sucedía, su postura se convertía en la del facilitador que necesitaba ser. Al entrar a la sala de videoconferencia, la risa y los comentarios animados de sus compañeros llenaron el aire. Había llegado el momento de compartir su visión, pero una sensación de preocupación le recorrió. Los mensajes en su teléfono no dejaban de resonar. ¿Qué pasaría si ese apoyo que todos esperaban se convertía en una carga? Y en ese instante, sintió como si el aire se volviera pesado. Entonces surgió un pensamiento aterrador: ¿y si uno de ellos era el responsable de sus mensajes? Las luces parpadeantes de las pantallas parecían ahora reflejar una verdad ominosa. ¿Quiénes eran realmente los que se habían unido a él? Mientras trabajaba en la presentación de sus ideas, una punzada de ansiedad le indicaba que tal vez estaba jugando con fuego. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad crecía. La calma del entorno virtual se volvía un telón de fondo en el que Javier se preguntaba: ¿podría enfrentar a sus misteriosos presagios y hacer frente a las dudas que ahora amenazaban su conexión con el grupo? La incertidumbre lo envolvía en una angustiosa búsqueda de respuestas, y, de repente, la pantalla parpadeó, revelando una nueva cara que lo miraba fijamente y sonreía, como un eco de una verdad que aún no comprendía. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué secretos traía consigo? El eco de la respiración de Javier resonaba en su pecho mientras observaba cómo la nueva figura en la pantalla sonreía. Una mezcla de duda y ansiedad se apoderó de él, mas algo profundo le instó a actuar. Esta era una oportunidad de confrontar sus temores y, al mismo tiempo, de fortalecer su compromiso con el grupo. La nueva integrante, Clara, se presentó. Era una mujer decidida, con una mirada intensa que reflejaba determinación. «Hola a todos, soy Clara y estoy aquí para unirme a la lucha», dijo con una voz firme que llenó el vacío de incertidumbre en Javier. La calidez en su tono fue un bálsamo, sentía que ya no estaba solo en esta travesía. Sin embargo, la desconfianza aún agaba en su mente. ¿Podía confiar plenamente en todos los presentes? Esa pregunta lo acompañó durante la reunión. A medida que otros compartían sus historias y temores, Javier comenzó a darse cuenta de que había cambiado. Ya no era el hombre que se escondía tras el miedo a la crítica. Ahora, cada palabra que pronunciaba, cada confesión de vulnerabilidad, solo servía para enlazarles más en su lucha. Con cada anécdota compartida, la atmósfera se llenaba de una mezcla de conexión y resiliencia.
Javier notó cómo la comunidad que se estaba formando no solo se sostenía de sus preocupaciones individuales, sino de las esperanzas compartidas. El compromiso de todos se volvió palpable, y la idea de que la unión pudiera hacer la fuerza comenzó a sentar una confianza inquebrantable en su alma. Al final de la sesión, una decisión le surgió espontáneamente. «Quiero organizar un encuentro físico», anunció, sintiéndose algo nervioso pero firme. «Siento que tenemos que crear un espacio donde podamos discutir nuestras experiencias cara a cara, de manera que podamos construir esa confianza que necesitamos». El brillo en los rostros de los demás fue un alentador indicativo. Javier estaba consolidando su papel, dejando a un lado sus inseguridades. Los correos no tardaron en llegar, llenos de entusiasmo y entusiasmo. Esa noche, al cerrar su computadora, sentía que no solo había tomado la delantera de su lucha, sino que su vida podía tener una nueva dirección. Ya no era solo un hombre en busca de su herencia, sino un líder en formación dispuesto a abrazar su papel como guía. La mañana del encuentro llegó y, mientras recorría el camino hacia el lugar elegido, su mente cosechaba pensamientos sobre los riesgos que podría enfrentar. ¿Qué pasaría si alguien, quizás solo una persona, más tarde se diera cuenta de su papel? ¿Podrían los secretos que había empezado a descubrir convertirse en una carga cada vez más pesada? Pero entonces recordó el mensaje anterior de esa misteriosa figura: la ayuda se acerca. Estaba decidido a actuar con valentía. Cuando llegó al punto de encuentro, vio que ya algunos de los integrantes estaban allí. La energía del grupo era palpable. Los abrazos, las sonrisas y las palabras de aliento transformaban el espacio, y la ansiedad que había sentido en la mañana se desvaneció. Javier se sintió en casa, estaba listo para hacer frente al temor y fortalecer la conexión con los demás. Con cada conversación, sintió que al compartir sus miedos también se alejaba de ellos. Se llevó a cabo la discusión, llena de intercambios de ideas y estrategias. Cada voz que hablaba representaba no solo una historia de luchas individuales sino un eco de sus propias inseguridades reflejadas en la experiencia colectiva. Javier, motivado, comenzó a conversar y a liderar, su voz resonando con una convicción honesta y palpable. Cuando la reunión concluyó, algo había cambiado en Javier. No solo había logrado organizar un encuentro, sino que había dado un paso hacia adelante en la construcción de un nuevo sentido de comunidad. Había dejado atrás la duda y el miedo, lo que le permitió sentir que había forjado un nuevo camino que no se basaba únicamente en la lucha por un suelo, sino en la lucha por un futuro digno. No obstante, la vida seguía lanzando desafíos. Esa misma noche, una vez más el mensaje misterioso llegó a su celular: recuerda, el verdadero desafío está por venir. El nudo en su estómago se apretó cuando pensó en el significado de esas palabras. Pero esta vez, no se deja abatir por el miedo que lo había perseguido durante tanto tiempo. «Estoy preparado», murmuró para sí mismo, convencido de que había crecido lo suficiente para afrontar cualquier adversidad, había consolidado un soporte entre su grupo que ya no le permitiría caer. Sabía que cada paso que daba no solo lo acercaba a su objetivo personal, sino también a la construcción de un espacio donde se dignificara a todos. A medida que la noche caía, Javier se sumergió en sus reflexiones, comprendiendo que cada nuevo desafío que enfrentara sería una oportunidad de fortalecer el colectivo que había creado. Un nuevo mundo se abría ante él, donde el verdadero poder de la unidad podía hacer frente a cualquier adversidad. No era solo la lucha por su herencia, era una lucha por todos, construyéndose mutuamente en el camino hacia la dignidad. Finalmente, sintió como su corazón se llenaba de una certeza renovada. Había crecido, y ahora entendía que estaba destinado a convertirse no solo en líder, sino en un faro de esperanza para quienes luchaban en silencio, ocultos tras sombras que, juntos, podrían desvanecer. Al encender la luz de su camino, Javier se sentía completamente listo para enfrentar lo que quedaba por venir. Y con ese pensamiento brillante, Javier supo que su viaje personal había llegado a un punto trascendental. Ya no se sentía atrapado sino empoderado, listo para liderar no por sí mismo, sino por un futuro donde la lucha se convirtiera en esperanza. Usando las conexiones formadas, ahora se sentía fuerte, forjado en la lucha y, ante todo, veraz en su deseo de justicia. Esa era su nueva realidad, y nunca miraría atrás.
Ahora es el momento de actuar. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas vean la fuerza del cambio. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace, sus opiniones importan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. De verdad, este es el momento de mostrar su apoyo.